Bueno, muy buenos días a todos, el Señor les bendiga, tomen asiento y a los que nos siguen por Facebook Live, el Señor les bendiga en gran manera y sea esta una buena manera de iniciar el día estando en la presencia de nuestro Dios, gozándonos, alabándole, glorificándole y exaltándole en esta mañana. Amén. Bueno, yo quiero en esta mañana hacer una pequeña reflexión porque la pastora hoy va a culminar el tema con el que nos dejó hace 8 días. Y hace 8 días yo les hablaba de la palabra extra, que en la Biblia se llama o se utiliza la palabra esforzar. ¿Sí recuerdan? Que entonces cuando el Señor le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y le dice para qué es que debemos de tener ese extra y para qué es que debemos de esforzarnos y ser valientes. ¿Sí? Y es que se trata el Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente para que conozcas, atesores y pongas por obra toda la palabra que yo te he hablado. ¿Sí recuerdan eso? Bueno, pues hoy quiero hablarles de cuál es la meta de nuestro llamado, cuál es el propósito. Si en medio de todo lo que hemos visto a través de la palabra durante los años que hayamos llevado de nuestra conversión al Señor, si hemos entendido cuál ha sido ese propósito, cuál es la meta de nuestro llamado, para qué fuimos llamados, para qué el Señor se reveló a nuestras vidas. Y alguien en el que puede hablarnos al respecto con mucha autoridad es el apóstol Pablo, del cual hemos estado hablando bastante en estos tiempos en el devocional diario. ¿Sí lo ha estado escuchando? ¿Se ha estado escuchando el devocional? ¿Sí lo ha estado compartiendo? ¿También? Bueno, es importante que usted se haga partícipe de que esto se extienda, que esa es una manera más de evangelizar. Cuando tú compartes la palabra a través de ese devocional, tú estás discipulando, pero estás evangelizando. Entonces, quiero que hagamos lectura de Filipenses capítulo 3. Y habla Pablo de sí mismo. ¿Sí? Y entonces, después de haber pasado muchas pruebas, haber cumplido todo lo que le dijo Ananías de parte de Dios, que le era necesario padecer mucho a causa de su nombre, entonces Pablo en Filipenses capítulo 3 dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. ¿Por qué cree que le dice que por lo demás? Por todo lo que él ha hablado y les ha testificado de lo que le ha tocado sufrir y padecer y todo lo que ha tenido que vivir. Pero dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. O sea, nuestro gozo tiene que estar siempre presente en el Señor. Si usted quiere encontrar una felicidad verdadera, búsquela en el Señor. Si usted busca una felicidad efímera, el mundo se la va a dar. Pero eso es como cuando las personas tomábamos licor o toman licor. ¿Qué les pasa? Al principio hacen mala cara porque sabe a feo. Después hacen cara de que está muy rico y después al otro día no pueden con el guayabo. Y su estado postrero es peor que el primero, ¿cierto? Entonces, es importante que busquemos el gozo, la paz, todo en el Señor. Dice Pablo, a mí no me es molesto escribirles las mismas cosas y para vosotros es seguro. ¿De qué le hablaba Pablo a la gente? De lo mismo. Cristo y Cristo crucificado. Cristo y Cristo resucitado. Y él les dice y les aclara, le dice, y para ustedes es seguro que yo les siga hablando de lo mismo, no que les cambie la prédica. Es un sello de garantía. Cuando uno le hablan de lo mismo, quiere decir que no le están cambiando las reglas ni las normativas. Versículo 2 dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo,
porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que nosotros somos ¿qué? La circuncisión. Los que hemos estado en el discipulado, en el devocional, perdón, hemos entendido que ¿qué es la circuncisión? Pero también sabemos que el Señor abrogó la circuncisión del prepucio para que circuncidáramos nuestro corazón. ¿Sí? Entonces a lo que se está refiriendo Pablo aquí es que nosotros somos la circuncisión, o sea, los que cortamos con el mundo para establecer los principios de Dios. Y dice, los que en espíritu servimos a Dios, o sea, lo aclara. Filipenses 3, versículo 3. ¿Sí? Y nos lo aclara. Y dice, y nos gloriamos, no solamente servimos a Dios, sino que nos sentimos felices, gozosos, nos gloriamos de gloria en gloria. Te veo, Dios, de gloria, porque de gloria en gloria transformado soy por su poder, como dice el cántico. ¿Sí ven? Entonces, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿En qué es lo que usted sí debe de desconfiar? En la carne. Por eso dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, aún en sí mismo. Ese es el peor cáncer del hombre, confiar en sí mismo, creer que él lo puede hacer todo. Luego dice, versículo 4, aunque tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Por qué? Porque Pablo le podía decir a todos, miren, si es por intelecto, yo conozco más que lo que ustedes conocen. Si es por platica siempre he tenido. Amistades, las tengo buenas influencias. Entonces, si vamos a ufanarnos de la carne, pues ufanémonos porque yo he podido tomar mucho más, ¿verdad? Pero dice además, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia, que es en la ley, irreprensible. Pero todo eso, dice el versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Oiga, me he dado cuenta que he gastado toda mi vida buscando abrazar a este mundo y a la verdad, hoy me doy cuenta que todo esto es basura, es efímero, pasa, de esto nada me voy a llevar, todo es pasajero en mi vida. Hoy carece de valor ante el poder que genera Jesucristo en mi vida. Ahora, entender esto es abrazar y valorar la salvación y la vida eterna que fue la que conquistó Cristo en la cruz del Calvario. Hace unos años me daba un hombre el testimonio de haber estado adentrado en la selva amazónica con misioneros. Y él contaba que en una ocasión la guerrilla los había cogido y habían empezado a hacer burla de ellos. Y le decías, ¿a dónde está su Jesús? Porque aquí los vamos a matar. Y entonces iba un pastor con su esposa y sus hijos, y estos hombres empezaron a amenazarlos de tal manera que le dijeron, si ustedes no renuncian y no blasfeman contra Jesús, le matamos a sus hijos. ¿Qué cree que hizo el pastor? Señor, tú tienes a mis hijos en tus manos, tú eres soberano. ¡Pa! Se los mataron.
Si usted, pastor, no renuncia a su Dios, le mató a su esposa también. Y se la mataron. Yo creo que cuando uno toma esa decisión, es cuando realmente puede decir que ama a Dios y que ha determinado su vida por Cristo. Y Pablo, por eso, muy conscientemente, él dice, mire, ya yo hoy reconozco que todas las cosas que el mundo me ofrece son banalidades, comparado a lo que me ofrece Cristo. ¿Por qué? Porque el solo hecho de poder comprender que el día que tú te mueras no es tu fin, sino es el principio con tu Creador. Es el despertar a esa vida prometida que el Señor nos ha estado hablando por años. Por eso ya no nos angustiamos. Entonces, Pablo, ¿qué dice? Versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo. ¿Por qué? Por basura para ganar a Cristo. ¿Sabe por qué? Cuando usted tiene un billete de 100,000, esos como verdecitos, ¿usted por qué no lo rompe? ¿Usted sabe por qué no lo rompe? Yo sé que sí sabe, pero cuéntemelo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque sabe el valor que tiene, porque sabe lo que va a ser útil para usted, por eso no lo rompe. ¿Sabe por qué nosotros no despreciamos a Cristo? Porque conocemos y sabemos el valor que Él tiene y lo que Él conquistó en ese madero. Por eso, si yo le digo en esta mañana, oiga, usted tiene uno de esos verdecitos por ahí, se lo cambio por uno como rojito. ¿Usted qué me dice? Uy, sí, ¿cómo no? Mire, le doy un Núñez. Le cambio un Núñez por un Lleras. ¿Usted qué dice? Ay, pastor, no sea tan avispado, ¿cierto? Pues dígale al diablo, no sea tan avispado. Porque lo que Cristo me ha dado no tiene usted con qué comprármelo. Es eso. Pero hay que entenderlo. ¿Sí? Hay que afirmarlo dentro de mi vida. Para que cuando se presente la ocasión, no tenga dudas de declarar lo correcto. Luego dice, versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocer y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Mire lo que estaba diciendo Pablo. Pablo estaba casi que anhelando, pidiendo el favor que lo dejaran morir como su Señor. Era para él un privilegio padecer y sufrir como Cristo padeció. ¿Qué es lo que nos ofrece hoy la iglesia? ¿Qué es lo que nos enseña? ¿Nos ha enseñado a sufrir por Cristo? No, nos enseña a que le pidamos, como si Él fuera el cajero o sin hacer publicidad a las entidades bancarias, a esas aplicaciones en línea. No, Él dice, yo quiero ser hallado en Cristo por medio de la fe y en su justicia a través de la fe, a fin de conocerle y que el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos me lleven a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos, no que yo lo haya alcanzado ya. Oiga esto, mire la importancia de que entendamos que nunca. Mire, ¿quién era Pablo? Yo quiero preguntarles, ¿se imaginan
Este hombre que por más de 40 años predicó por toda Europa, por toda Asia, a punta de camello, de burro, de barcos, prisionero, lapidado, golpeado, rechazado, de todas las cosas. Ese fue su ministerio. ¿Sí? Y él dice, y no es que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. ¿Ah? Este hombre todavía se sentía carente, deudor, imperfecto. Y hay gente que hoy en día, porque asiste esporádicamente a la iglesia, ya sienten que son el palito de la ñ, la última Coca-Cola del desierto. Se sienten pues mejor dicho, hay personajes que no quiero nombrar, pero que son capaces de decir que ellos tienen más revelación que la que tuvo Pablo. Pobres hombres. Cuando no han padecido, si lo único que han hecho es ordeñar a la iglesia para sus propios objetivos. Porque miden la bendición en las cosas que reciben, no en las que dan. Y Pablo dice, yo no lo he alcanzado todavía. No pretendo ser ya perfecto. Me falta pelo pa' moño. Y como era calvo, pues con mayor razón lo decía. Lo necesitaba, ¿cierto? Pero él dice, no es que ya yo lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual también he sido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haber ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué hace? Mire lo que hace Pablo. Una cosa hago. ¿Sí? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. O sea, Pablo no estaba, ay hermanos, recuerden que yo fui el que abrí todas las iglesias en Asia. Oiga, mire que yo fui y abrí iglesia en Roma. No, él no estaba ufanándose ni vanagloriándose de lo que ya había hecho, sino que él se proyectaba a lo que iba a hacer. Hay gente que empieza, ay, yo ayunaba, yo hacía células, yo predicaba, como si eso le fuera a ser contado ahora para algo. Lo que se nos cuenta es lo que hacemos hoy. Y pasado el día tengo que empezar otra vez mañana. Y pasado mañana borrón, cuenta nueva y otra vez vuelva y empiece. Y eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es la meta de nuestro llamado, proseguir a ese supremo llamamiento de Dios. ¿Para qué? Para seguir a Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, y él no dice perfectos porque se sienta tal, sino porque él reconoce que en Cristo somos perfectos, como en Cristo somos santos. No es que ya nos hayamos ganado la aureola, no, es que reconocemos la obra de Cristo en nosotros. Y él dice, prosigo así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. O sea, usted se cree perfecto, pues siéntalo y vívalo. ¿Sí? Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa.
Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, los cuales os dije muchas veces y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cuáles son los enemigos de la cruz de Cristo? Todos los que quieren hacerle fácil a usted un camino que no es verdad. Todos los que le quieren decir que puede coger atajos. Hay un camino trazado por Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie irá al Padre si no es a través de mí. O sea, que ese camino es el que yo debo de transcurrir. Él ya me trazó el camino. Por eso Pablo decía que él quería, si le era posible, pues seguir el camino de sufrimiento de Cristo, y si llegase necesario hacer, pues morir como él. ¿Sí? Yo nunca he visto que Pablo diga, yo soy el hijo del Rey de Reyes. Yo no he leído que Pablo diga, es que la bendición de Dios está en las riquezas. No, él dijo, he aprendido a vivir en la escasez como en la abundancia, y en todo soy agradecido. Tenga o no tenga. ¿Usted es de los que se pone de mal genio porque no está la comida o porque hoy no amaneció con los 200,000 en el bolsillo? Pues si es así, usted tiene un problema. Porque usted tiene que aprender a vivir con 1,000 pesitos en el bolsillo, o con 500,000, o con 1,000,000. Y si tiene 1,000,000, ayude a los que no tienen. De eso es que se trata la vida en Cristo. Dice además, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije una vez, versículo 19, a fin de los cuales, el fin de los cuales será perdición. ¿De quiénes? De los que son enemigos de la cruz, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Ah? O sea, ¿cuáles son los enemigos de la cruz? Mire, ustedes dirán que yo soy exagerado, pero todos los que quieren, cuando usted tiene un buen deseo de honrar a Dios, de servir a Dios, de buscar de Dios, cuando usted así sea en su casa, usted se sienta a estudiar, usted se propone a leer la palabra y no deja de ver quién empiece a hacer bulla. Esos son enemigos de la cruz, estando en su propia casa. Cuando usted está dispuesto a postrarse de rodillas y empieza la lora, empiezan a cansar. Cuando usted tiene compromisos con el Señor y llegan y empiezan a encaramarle responsabilidades para apartarlo de eso. Esos son enemigos de Cristo. Así como lo fue Pedro para Jesús el día que le dijo, Señor, que tú no vayas a sufrir cosa alguna, que no vayas a ir a la cruz. ¿Y qué le dijo el Señor a Pedro, a su amigo Pedro? Apártate de mí, Satanás. A veces nuestros hijos se convierten en Satanás, enemigos de la cruz. ¿Por qué? Porque nos apartan del propósito. Cuando nos llega el familiar sabiendo que yo soy cristiano, que vengo al servicio, ese es mi propósito. Llega la hora de venir a la iglesia y les dice, no, pues que a mí no me acompaña, ay no, es que yo, bueno, si no quiera mi Dios, no quiera mi comida, no quiera mi casa, no quiera nada, nada de lo mío. Porque si yo he escuchado a mi mamá decir lo siguiente, si reciben a mis hijos, me reciben a mí. Y yo les digo, si reciben a su Cristo, lo reciben a usted y reciben su bendición. Si no, no. O aceptas a mi Dios, o tú no eres mi amigo, o tú no puedes ser parte de mi llavero. Simple. ¿Sabe qué se va a ahorrar usted? Usted no va a perder nada, le garantizo. Usted no va a perder a nadie importante. Si usted pierde amistades
que no siguen a Cristo, usted no perdió nada. Perdieron ellos. Eso es ser radical y eso es lo que estaba enseñando Pablo. Oiga, pilas. Hay unos enemigos de Cristo que le van a robar el tiempo, el espacio, la decisión, el anhelo para buscar al Señor. Esos son los enemigos de Cristo. Que llega el tío rico. ¿Sí? Mi hija, vámonos, que nos vamos de paseo todos. No, pues váyase usted. Que Dios lo bendiga, que yo tengo un compromiso con mi Señor. Nosotros tuvimos una hermanita acá que se llama Noemí Mondragón. No sé si ustedes se acuerdan. Una viejita preciosa. Y ella era así. Llegaban los nietos, llegaban los hijos. Mamá, vámonos para Villao, mamá, vámonos para... Yo tengo mi programa con mi Señor. Me voy para la iglesia. Hasta luego, que les vaya bien. Más bien caminen ustedes conmigo y van a gastar menos. Y ella se mantiene firme. Ya por sus años se murió su esposo y le tocó irse con uno de sus hijos que vive en Villavicencio, ¿crees que vive? Creo que sí, creo que vive en Villavicencio. Ella era de las que tan fiel era que se enfermaba y de pronto llegaba y golpeaba acá y me sorprendía y me decía, pastor, es que le tengo aquí los diezmos de los 3 meses que no he podido venir porque estaba enferma. Yo decía, Señor, qué corazón tan lindo. ¿Sí? Saber, tener una identidad, claro lo que tiene en su cabeza. Y eso es lo que Pablo está enseñándonos. Para mí el mundo es basura comparado con lo que Cristo me está ofreciendo. ¿Sabe qué? El día que el Señor venga, todo va a desaparecer. Todo esto que vemos va a desaparecer. ¿Sí? ¿Y sabe quiénes son los que estarán en el ay? Los que han querido abrazar más al mundo y las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque amaron más al mundo que a Dios. Cuando vean subir a la iglesia, levantando, siendo levantada, viendo ese arrebatamiento, entonces vendrá el lloro y el crujir de dientes. Ay, pero pastor, no hablemos de eso, que eso es aterrorizar, eso es terrorismo espiritual. No, eso es verdad. Si no hay una motivación eterna, entonces quedémonos aquí y mundaniémonos acá. Si la palabra de Dios es mentira, pues ¿cuál es el problema? Desordenémonos. Pero Pablo por eso dice que la perdición de ellos, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, porque solo piensan en lo terrenal. Están desayunando y ya están pensando en qué van a almorzar, están almorzando y ya están pensando en qué van a comer, comen y ya están preparando el desayuno. Solo piensan en los deleites de la carne. Pero ¿qué dice y termina diciendo? Más nuestra ciudadanía, ¿en dónde está? Aquí viene la bendición. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, ¿sí? Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. De eso se trata, mis amados. Esa es la meta de nuestro llamado. No olvidarnos que tenemos una ciudadanía en el cielo. Usted, el día que recibió a Cristo en su corazón, el día que se ha estado concientizando a través de su palabra que ya no es de este mundo, sino que es hijo de Él, usted tiene un tiquete con fecha y hora, con destino. Y como nos decía un amigo hace poco,
Cuando usted se hace cristiano es como cuando usted compra el tiquete de avión. ¿Sí? Usted puede tener la certeza de que ya lo tiene, pero a usted le toca subirse al avión y confiar que el piloto sabe para dónde va y lo va a llevar a donde debe de llevarlo. ¿Sí? Y que va a aterrizar en el lugar que le prometieron. Así que tenga cuidado, porque usted ya tiene el tiquete, pero ese avión parte con usted o sin usted. Por eso tenemos que estar atentos constantemente, esperando con firmeza la promesa que el Señor nos hizo a todos nosotros, su iglesia. Amén. Señor, gracias te damos por esta pequeña reflexión que nos has permitido tener para que entendamos la meta de nuestro llamado, Señor. Hoy hablamos de metas, las cuales relacionamos con conocer lo que nos proponemos a mediano o largo plazo. Señor, luego lo evaluamos para ver lo alcanzado. Hoy tú nos llamas a ver, Señor, cuál es nuestra meta de ese llamado que tú nos has hecho, Dios. Y si estamos bien encarrilados, Dios. Porque Pablo nos enseña que quien tiene una meta clara en el llamado, no ama al mundo ni las cosas del mundo, no abraza al mundo ni las cosas del mundo, ni ve las riquezas en las cosas del mundo, sino todo lo que el mundo ofrece es tenido como pérdida, por amor a nuestro Cristo, Señor. Esa es la meta, Padre. Ayúdanos a perseverar hasta el día de tu regreso, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi pastora. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días a quienes nos acompañan, nos visitan, nos ven, nos siguen por el Face. Yo no sé, pero el Señor es, como lo hemos conocido, es un Dios de orden, ¿verdad? Y por eso Él establece tiempo para todos, ¿sí? Dice, hay tiempo de dormir, pero hay tiempo de trabajar, hay tiempo de reír, también hay tiempo de llorar. Y hay tiempo para que nosotros como sus hijos, como los redimidos, podamos disfrutar de esa nueva ciudadanía y esa nueva identidad. Pero también necesitamos tiempo para sentarnos en su regazo, a sus pies y conocerlo a Él. Y conocer lo que Él tiene para nosotros. Y como nos decía el pastor, conocer cuál es ese propósito, o sea, porque no podemos ser como, yo escuchaba hace tiempo, últimamente no lo escucho tanto, pero en un tiempo sí era muy, muy escuchado, el que ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? ¿Para dónde va la iglesia? ¿Para dónde vaya el pastor o el que le predica o el que... No, ¿para dónde vamos nosotros? No al mundo, no como o sea, esos sistemas, esas, ¿cómo se llama? Esas influencias, esas tendencias que les llaman en este tiempo, que están escuchada esa palabra, ¿cierto? Esas tendencias de estos tiempos, y para allá va la iglesia también. Entonces terminamos siendo como el mundo, y vimos como los demás. Pero resulta que el Señor Jesús, en su palabra, Pablo y cada uno de quienes el Señor utiliza para darnos a conocer cuál es la voluntad de Él, nos dice todo lo contrario. Y dado eso, y en concordancia con lo que nos ha estado hablando el devocional esta mañana, ¿cierto? Y en estos días sobre lo que es la circuncisión, y pues ahora en la reflexión del pastor, ¿cierto? Que tengamos claro cuál es el propósito de nuestro llamado, porque el Señor Jesús
se reveló, nos permitió conocerlo, porque eso no es voluntad ni de carne ni de sangre. Ningún hombre, y menos en estos tiempos, quiere y desea conocer a Jesús. Humanamente no, todo lo contrario. Pero la voluntad del Padre es que nosotros le conociéramos. Pero necesitamos ocuparnos de saber por qué y para qué. Y entonces, como decía, este llamado del que Pablo nos habla, a mí me estaba ministrando este hombre con todo lo que había hecho, ¿cierto? Que fue el que sembró, el que creó, el que llevó el mensaje de salvación a los gentiles, de los cuales nosotros hoy somos fruto. Por eso fuimos añadidos a ese pueblo de Dios. Porque Pablo se dejó utilizar por Dios para traernos esa verdad. Entonces, pero con todo y eso, no eran los que decían, no, ya el Señor hizo todo en la cruz del Calvario, yo ya hice lo que Él me dijo que hiciera, yo ya estoy, o sea, como diciendo, ya hice todo lo que tenía que hacer. No, Él seguía sintiéndose escaso, porque Él realmente conoció lo que el Señor Jesucristo, lo que Él era y lo que representaba para Él, no en esta tierra de los vivientes, sino en el reino venidero. Y nosotros necesitamos algo de eso. La iglesia de este tiempo necesita algo de eso. De que si bien es cierto, sí, nuestra fe es que el Señor Jesucristo en esa cruz del Calvario pagó el precio de nuestro pecado y nos redimió de la muerte. Y venció y nos sacó de maldición a bendición, nos sacó de muerte a vida. Pero nosotros tenemos también participación en eso, depende de nosotros. No solamente lo que Él hizo allá en la cruz, si Él ya lo hizo todo, falta es nuestra participación para que nuestro llamado llegue al fin y a ese propósito con el que el Señor nos ha estado enseñando y adoctrinando. Y entonces, debido a eso, volvemos al tema que estábamos tratando hace 8 días, que está en Juan, capítulo 4, y nos habla de ese extra, ¿sí? Que desde el Señor Jesucristo nos enseñó a dar, pero también que Él espera que nosotros lo demos. Y que lo pudimos ver primeramente en el Señor Jesucristo. Si ustedes recuerdan, hicimos un recuento de lo que eran esas generaciones pasadas a través de Jacob, ¿cierto? Y que quién había sido Jacob. Y que Jacob también fue un hombre esforzado y hacíamos memoria de que Jacob, para obtener la esposa que él quería, tuvo que pagar 12 años de trabajo, con engaños, con dificultades, con persecución, con negaciones. O sea, le costó algo, ¿cierto? Además de eso, cuando Jacob se enteró de que su hermano, a quien él le había robado, a través del engaño, la primogenitura, lo estaba buscando para matarlo. Allí, él no dijo, no, Dios, ya yo tengo la bendición tuya, yo me puedo acostar a dormir. No, ¿qué hizo Jacob? Recuerdan que él salió de donde estaba, ¿cierto? Con su tío, y se fue con su esposa, sus esposas y sus hijos y todo. Y él mandó que su pueblo, sus esposas y todo lo que él tenía, su ganado, siguiera adelante, y él se quedó, ¿cierto? ¿Se quedó en dónde? En el desierto, pagando allí un precio para que la bendición de Dios, que representaba que el hermano no lo matara, fuera desatada sobre él. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje de la palabra? Pagó un precio. ¿No? Nosotros, la iglesia de este tiempo, queremos la oración así ligera, 5 o 10 minutos máximo, y ya el Señor está obligado a mantenernos bajo esa cobertura, esa bendición, esa protección y todo lo que
la misma, qué sé yo, la misma iglesia se ha ocupado en declarar, usted es el Hijo de Dios, usted es el Hijo del Rey de Reyes, el Señor Jesucristo ya hizo todo por usted, en la cruz llevó la maldición de la escasez, de la ruina, de la deuda, la pobreza, usted. Y eso es verdad, Él lo hizo. Pero yo tengo que hacerme acreedor de eso, a través de mi fe y de mi obediencia. Y para eso se necesita pagar un precio. Todo cuanto nosotros obtenemos en este campo natural, o sea, yo recuerdo que para de repente uno ingresar a la universidad tendría que haber pagado un precio de estudiar el preescolar, la primaria, el bachillerato, para de pronto tener la oportunidad de entrar a una universidad y hacernos profesionales para tener un medio para ganarnos la vida, para prosperar. Pero para con el Señor Jesucristo no queremos, o sea, no con el Señor Jesucristo, sino para nosotros. No queremos pagar ese precio. ¿Sí? Nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de estudio de la palabra, de escudriñarla, de estar muchas veces, a veces el Señor solo espera que nosotros estemos callados en la presencia de Él. No, eso nos cuesta, eso nos parece que eso no es útil, no funciona, no hay tiempo para eso. Yo prefiero estar así, haciendo. Es la generación de la iglesia de este tiempo. Ocupados en los quehaceres, en los afanes de la vida, en los deleites, porque eso sí, cuando se trata de deleitarnos, que no está mal, no es que todo esté malo, no, pero a eso sí le ponemos la ficha. Pero vaya usted, háblese, como David le decía a su alma, alma mía, alaba a Jehová. ¿Usted por qué cree que David, siendo ese adorador, siendo ese hombre conforme al corazón de Dios, siendo ese joven, ese niño, ese joven, ese rey, que creció estando todo el tiempo en la presencia de Dios, todavía necesitaba ordenarle a su alma, alma mía, alaba a Jehová? Porque es que esta parte humana, esta parte ulmática, por lo general tiende a coger hacia otro lado y no hacia el lado donde la presencia de Él, la voz de Él, la voluntad de Él sea la que se haga en mi vida. Eso cuesta, a mí me ha costado. Eso cuesta. ¿Quién hace un ayuno así feliz? No, toca negarle a esta carnecita que a mí me fascina comer. Y últimamente siento como que se me ha abierto más el apetito. Señal de un ayuno bien larguito. A poner en sujeción esta carne. ¿Sí? ¿Quién hace un ayuno? No. Pero lo necesitamos. Si el Señor sabe que nosotros lo necesitamos, seamos sensibles a eso y hagámoslo. ¿Qué nos cuesta? Sí. Y más en estos tiempos donde todo es tan, donde la filosofía es, usted haga lo que quiera, lo que le parezca, usted es libre, desde que nacen ya los bebés son libres, en fin. No, nosotros no podemos olvidarnos que estamos sujetos a una voluntad, a la voluntad de Dios. Lindo es saber que es buena, que es perfecta, que es agradable. Pero para eso necesitamos ejercitarla. Amén. Entonces, viendo eso, cuando veíamos el cuarto capítulo del libro de Juan, veíamos cómo el Señor Jesús en el encuentro con la samaritana nos permitía conocer, de pronto decir, oiga, sí, es que estando el Señor Jesús en la tierra, Él demandaba algo más que le dijéramos gloria a Dios, o Cristo vive, o Jesús te ama, o Dios te bendiga. No, Él demanda mucho más que eso, iglesia. Y aquí en este texto lo podemos encontrar, algo de eso. Y yo creo que quedamos con como en el versículo, como en el 7. Bueno, veamos y leamos desde ahí. Dice que vino el Señor Jesús, estaba cansado ese día, entonces hablábamos de esa naturaleza divina y humana del Señor Jesús, que también se cansaba, ¿verdad? Pero que Él fue esforzado.
que salió desde un punto, salió de Judea y fue hasta Samaria. O sea, tuvo que esforzarse caminando. Y aquí en el versículo 7 dice, vino una mujer a Samaria a sacar agua y Jesús dijo, dame de beber. O sea, el Señor Jesús pidiéndonos o pidiéndole a una mujer, dame de beber. O sea, es algo como que no va contra lo que uno puede pensar o creer que podría ser. Dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. O sea, cuando levantamos esas barreras, esos límites, muchas veces la religión, muchas veces nuestra cultura, y en estos países latinos donde el machismo por mucho tiempo ha querido establecerse, y el Señor Jesús hablándole a una mujer y pidiéndole algo. Se rompen como esos esquemas y esas estructuras de que para Dios es verdad, o sea, ante Dios y para Dios todos somos iguales. Y dice allí que la samaritana, ella misma estaba sorprendida, como cuando el Señor Jesucristo se reveló a nuestras vidas. Yo en lo personal me sorprendía de ver cómo Él me podía amar de esa manera, habiendo sido como fui, cuando estuve lejos de Él, cuando hice con mi vida lo que quise, nada bueno. Me sorprendía cómo Él se pudiera fijar en mí y revelarse a mi vida y decirme, tú eres mi hija amada, en quien yo tengo complacencia. A pesar de todo lo que en mi vida, como dice Pablo, todo dejando atrás, todo. Así el Señor quiere sorprendernos día a día. O sea, no porque llevemos, yo no sé, 5, 10, 15, 20, 30, 35 años. La palabra nos enseña que la misericordia de Dios es nueva cada día. O sea, hoy, cada día que comencemos, es una nueva oportunidad en la que podemos estar conociéndole a Él y recibiendo de Él lo que Él quiere y sabe que nosotros necesitamos. Entonces dice allí que respondió Jesús y le dijo, el versículo 10, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. ¿Sabe? Porque a mí me impactaba que, pues leyendo la palabra, estudiándola, decía, en ese tiempo esperaban a un Mesías, esperaban un Salvador, estaban esperando al Señor Jesucristo, ¿sí? Y estaban a la expectativa de eso, equivocados, con, qué sé yo, con propósitos bien diferentes a los que el Señor iba a venir, en fin, pero lo esperaban. En este tiempo no. Yo le decía a mi esposo, mi cielo, estoy así como, pues, hoy ve a hablarle a alguien, a la iglesia, a la misma iglesia, ¿sí? Que Jesucristo viene pronto. No lo esperamos. La iglesia de este tiempo no espera al Señor Jesucristo, no lo anhela, no declara que lo necesita, no pide, o sea, no anhela esa segunda venida. ¿Por qué? Porque nos da miedo. ¡Ay! No, ¿cómo así? No, yo espero vivir más años. No, pero de los que sabemos, de los que hemos aprendido por la palabra que el Señor prometió volver por segunda vez. No nos gusta, a la iglesia no le gusta que le hablemos de que el Señor va a volver. No lo esperan. Pero aquí esta mujer, la samaritana, nos da señales de que ellos sí esperaban ese Salvador. Y le dice el Señor Jesús, dice, si tú supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva.
Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo, o sea, ella conocía el pozo. Y dice, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? O sea, esto nos deja ver que esta mujer samaritana era una mujer que conocía ¿qué? Sus pasados, sus antepasados. Y más que sus antepasados, conocía, sabía de ese Dios, de la trayectoria de sus antepasados. ¿Mm? O sea, como si dijésemos hoy, la iglesia sabe que el Señor Jesucristo fue a la cruz, que nos lavó, que a través de él fuimos redimidos y que resucitó. Y la iglesia sabe que, bueno, muchas cosas. ¿Mm? Pero eso no es suficiente para que nosotros lleguemos y cumplamos, lleguemos a la meta y cumplamos el propósito con el que fuimos llamados. ¿Mm? Yo puedo detener, inclusive memorizado yo no sé cuántos versículos, yo puedo estar hablando solamente de continuo con un Dios te bendiga, Dios te ama, ¿sí? Pero en sí mi vida está siendo esa de la que el Señor Jesucristo le dice que he bebido de él y que por eso él ya no tengo sed de nada, sino que él es mi fuente de provisión, como ahí lo declara. ¿Realmente soy eso, iglesia? Realmente yo me siento tan satisfecha, yo me siento tan confiada, yo dependo tanto de Dios, no me afecta lo que se mueva en el universo, en el mundo, en mi entorno, lo que mis ojos físicos vean o escuchen mis oídos, no me afecta porque estoy tan llena, porque esos ríos de agua viva, los que más adelante el Señor Jesucristo declara, son los que están corriendo ¿desde dónde? Desde mi interior. Ese regalo tan hermoso le tenía el Señor, no solamente a la samaritana, sino al pueblo. Y hace 8 días reflexionábamos y el Señor nos decía que nada en nuestra vida es casualidad, que todo tiene un propósito. Y mire, yo estudiando descubría que eso que se estaba dando ahí en ese momento, que era ese tiempo de gloria para este pueblo de Samaria, ¿quiénes eran los samaritanos? Y yo empecé a indagar, y los samaritanos se les tiene, bueno, ahora, ¿no? Se les tiene como calificados o reconocidos como, bueno, no me quiero demorar, a ver si lo encuentro rápidamente. No, se me refundió. Bueno, se tiene conocido como el pueblo de los samaritanos, que son parte de las 12 tribus del pueblo de Israel, pero como todos, como la humanidad siempre, hubo un punto en que se rebeldizó y prefirió, entonces se mezclaron con los asirios y se mezclaron con, bueno, con otra cantidad de pueblos paganos, que los llevó a estar rebeldes para con su Dios. Pero cuando yo entendía que eso que estaba aconteciendo, en ese momento con la mujer samaritana, era algo que ya estaba escrito y anunciado. Es una promesa así como para con nosotros. Nada es casualidad, nada es fortuito. Dios todo lo tiene ya en control. Y en Oseas 2, a ver si no lo borré, yo creo que se me salió aquí. Lo tenía marcadito porque es que esto fue Oseas capítulo 2, 18 y 19, ahí encontramos esa promesa y esa profecía para con el pueblo de Samaria, donde Edguita, ¿lo encontraste? ¿Tú que eres el...? Oseas 2, 18 y 19. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Te quitaré de la tierra arco y espada y guerra y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre y te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia.
Amén. Y dice, hay una parte que dice 15, que ya no le llamarán más. Amén, sí. Ya no, sí. Dice Jehová, me llamarás Ichi y nunca más me llamarás Bali. ¿Sí? Bali. Es que, ¿por qué? Si continuamos la lectura de allí de la mujer samaritana, cuando él le dice a la mujer, continuemos con el relato y vamos a entender más esto, dice en el versículo 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida, ¿qué? Eterna. Para vida eterna. Amén. Dice, la mujer le dijo, Señor, ¿qué le dijo? Dame de beber esa agua para que no tengas yo sed ni venga aquí a sacarla. O sea, desde el momento en que ella se dispuso, tomó la decisión, se determinó a beber de esa agua que el Señor Jesucristo le estaba prometiendo, o sea, cosas nuevas empezaron a ocurrir en ella. O sea, lo que nos permite ver que necesitamos tener esa disposición. Mire, hay personas que llevan años, yo las conozco, congregándose en iglesias cristianas, pero no han tenido esa disposición de que lo que desde ese momento que le dijeron al Señor Jesucristo, yo te entrego mi vida, reconozco que he estado apartada de ti, que he sido pecadora y que la paga del pecado es mi muerte, pero Señor, yo te entrego a ti mi vida y recibo, te pido perdón por todo lo que hice en mi pasado y recibo ese regalo y esa promesa de salvación, de redención, de vida eterna, pero llevan años y no han experimentado esos ríos de agua viva que corren desde su interior. ¿Saben por qué? Porque no se han dispuesto, porque no han pagado un precio para conocer esos ríos de agua viva, que son la palabra, el Señor Jesucristo viviendo en nuestro interior. Y cuando ella se dispone a eso, ella se dispuso, ella quería esa agua. Miren lo tremendo, dice que el Señor le dijo, Jesús le dijo 16, ve, llama a tu marido y ven acá. Dios. Entonces la mujer le respondió, dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. O sea, una de las cosas que se refleja en una vida que nace en Cristo es reconocer su condición de pecado, su condición de necedad, de rebeldía, de desobediencia ante ese Dios y Padre. Y la mujer samaritana lo tuvo. Ahora, ¿por qué la mujer samaritana? 5 maridos. Esto nos deja ver, era su cultura, el medio en el que ella vivía. Y estudiaba yo que por eso los samaritanos, ¿sí? Eso ellos tenían diferentes dioses, como se unieron con los asirios y con otros pueblos paganos, o sea, para ellos había muchos dioses, y entre ellos, les voy a sacar, entre ellos está Baal. Y por eso en Oseas, cuando el Señor le hace esa promesa de que le dice que ya, o sea, que la llamará su esposa y que ya ellos no llamarán más a Dios Baal, es porque ese era el tiempo, o sea, preciso. Yo desde que escuché el relato de la mujer samaritana, para mí marcó mi vida porque me enseñó que Dios nunca llega tarde, que Él es propicio a mi circunstancia, a mi necesidad, al tiempo que Él conoce, que yo lo necesito a Él. Y así fue para los samaritanos en ese día. Y solo necesitó dirigirse a esta mujer que tuvo la actitud.
para darle lugar a que ese Dios fuera el que empezara a trazar no solamente su vida, sino el de todo un pueblo que por años había estado rebelde para con Dios. Eso fue la mujer samaritana. Pero yo decía, la mujer samaritana, o sea, yo sé de este texto desde que el Señor se reveló a mi vida y cogí la palabra por primera vez, porque es de bendición. Entonces yo dije, oye, ¿y cómo se llamaba la mujer samaritana? Y empecé yo a estudiar. Y resulta que la mujer samaritana se llama, ¿tú lo sabes, Edgar? ¿Se llama cómo? Ya se los voy a enseñar. Se llama Fotina. El nombre de ella es Fotina. No aparece registrado en la palabra, ya de los estudiosos, ¿cierto? De la palabra que sacan a conocer eso. Y yo quiero, para cerrar, así como el pastor o el Señor a través del pastor nos daba ese ejemplo de Pablo con esa radicalidad para con el Señor, para con su palabra, su voluntad y su llamado, esta mujer es ejemplo de eso. Y dice que esta mujer, en el relato ustedes y yo lo conocemos, ojalá ustedes lo sigan, cuando el Señor le dijo, es cierto, 5 maridos has tenido, el que tienes ahora no es tu marido, ve y llámalo y ven acá, ¿sí? Él no le dijo, ve y llámalo, y sigue o qué sé yo, no. Él le dijo, tráelo acá, porque solamente con el Señor Jesucristo es que nosotros podemos conocer y alinearnos por el camino, por la senda para llegar y cumplir el llamado y el propósito que Dios tiene. No dependemos ni de hombres, sí, yo sé que hay hombres de Dios, estudiosos de la palabra, siervos de Dios, siervos, que nos enseñen la palabra como está escrita aquí, no como el mundo y quiere escucharla, no, siervos que tienen temor de Dios y que saben que está escrito que hay de aquel de que le quitare o le añadiere una tilde o una coma a la palabra. De esos el Señor nos ha dotado durante todos los tiempos. Y entonces dice que Fotina fue y llamó, se devolvió a su pueblo y empezó a contarles a todos lo que ese hombre le había dicho. Le había hablado de su pasado. ¿No será que él, el profeta, les decía al pueblo que todos estaban apartados, rebeldes, con dioses ajenos, diferentes a lo que era ese Dios verdadero que los había sacado de Egipto? Y dice que todo el pueblo, que ya ellos cuando escucharon eso fueron y buscaron a Jesús y ya no creían solamente por lo que la mujer samaritana les había dicho, sino por lo que ellos escuchaban de Jesús. Y si ustedes ven el relato más adelante, si tú supieras quién es el que te habla hoy, creo que dice el versículo 26, dice, si tú supieras quién es el que te habla hoy, entonces es que no es posible que si entramos, que si tenemos esa comunión con el Señor, si disponemos todo nuestro ser para escucharlo a Él, salgamos de la presencia de Él y sigamos igual, o peor, qué sé yo. Él hace cosas diferentes, nos transforma, nos sana, nos liberta, nos capacita, nos dota, todo lo que necesitemos. Entonces dice que ese pueblo ya no solamente creía por lo que la mujer samaritana se había hecho, sino por lo que oían de él y veían lo que él hacía. Eso necesita la iglesia. Oírlo a él y ver sus maravillas y experimentar todo lo que él puede hacer en una persona que se dispone, como esta mujer, a que él sea esos ríos de agua viva que corren desde su interior. Y veía yo que esta mujer, que no está escrito ahí, tuvo 2 hijos. El uno se llamaba José, que permaneció con él toda la vida, y el otro se llamaba Sebastián. Espérame, ya les confirmo para no darles.
No, José y Víctor. José permaneció con ella evangelizando, ella se convirtió en esa evangelista que la Biblia de pronto no registra así ¿qué? Muy como Pablo, ¿no? Pero ella se convirtió en eso con su hijo José. Y Víctor, que era su hijo mayor, era soldado y él estaba enfilado, dice aquí que él estaba en el ejército y servía en Roma. ¿Mm? O sea, pero él declaraba y profesaba su fe. ¿Mm? Y lo hacían con tanta pasión que donde iban impregnaban, a tal punto que llamaban la atención. Y les voy a leer un relato para que ustedes lo entiendan y vean de lo que nosotros de repente no nos damos a conocer, pero que son esos mártires que pagaron el precio para que hoy nosotros pudiéramos conocer la palabra. ¿Mm? Y dice aquí que mientras Víctor, su hijo mayor, hacía carrera militar en Roma y en Asia, estando en el servicio de este ejército, el general, que se llamaba Sebastián, lo llamó y le dijo, mira, hermano, usted es un buen soldado, pero te voy a pedir que hables con tu mamá y con tu hermano y les pidas que no sigan hablando del evangelio, porque es que eso ha generado problemas, trae contiendas, en fin. Entonces él le dijo, no, yo no puedo hacer eso. Porque si yo hoy sirvo al ejército de Roma es porque ese Dios, ese Señor que predicamos me da la vida, en fin, se negó. Fue tal la radicalidad de él, ¿cierto? Que el general entonces quedó asombrado, o sea, lo que hoy deberíamos nosotros generar en aquellos que no creen o que no les llama la atención. Asombrado, y en un episodio de su vida que quedó ciego, estuvo enfermo, bueno, algo parecido a Pablo, el general. Entonces el Señor Jesucristo se le reveló también y se convirtió. Entonces ya no era solamente Víctor, sino el general Sebastián se llamaba. Y empezaron a predicar y a ganar gente. Y resulta que cuando esto llegó a oídos de Nerón, que era el que estaba gobernando en ese entonces, los mandó llamar y les dijo que si no dejaban de predicar, entonces los iban a matar. No dejaron de hacerlo, no solamente llamaron a Sebastián, a Víctor, también llamaron a Fotina y a José su hijo, los encarcelaron, dice la palabra, dice el relato que a ella ¿cómo es que le dice cuando le quitan la piel? Los despellejaron, pero con todo y eso no dejaron de predicar. O sea, es que hay cosas que uno necesitamos enterarnos de eso, para dejarnos de sentirnos tan, no, es que somos los... Sí, porque alguien nos dice, ay, ustedes otra vez con su evangelio, ay, usted cantando esas cancioncitas y nos echamos a morir. Nos hacen un feo, nos dice, ay, no, a mí no me hable de eso, y mejor dicho, nos morimos, nos deprimimos y le reclamamos al Señor. Ay, Señor, pero yo queriendo darles a ellos el mensaje de salvación y vida eterna, y mire como, no, Dios, eso, ¿sí? Miremos lo que les ha costado a algunos, el que nosotros hoy podamos conocer y vivir esa verdad. Y para finalizar, para terminar, resulta que a Víctor y a Sebastián los despellejaron, los colgaron, los mataron, los sacrificaron. A la mamá, a Fotina, y a sus 4 hijas, ella tuvo 4 hijas, las mandaron con la hija de Nerón, y resulta que ellas llegaron allí y convirtieron a la hija de Nerón y a todas sus esclavas. Volvieron y llamaron a Fotina y en público otra vez la despellejaron, pero a ella no la mataron, la colgaron y la colocaron como en un cepo, entendía yo, para que se desmembrara poquito a poquito. O sea, pagaron un precio.
dieron el extra. ¿Con cuánto esfuerzo? ¿Con cuánto esfuerzo yo? El Señor no me está llamando a que yo, ya no, el Señor ya no necesita eso de mí. Ya no me van a, pues yo espero. Y si fuera así, Señor, yo no sé, Él tiene control. Pero sí, ¿con qué sacrificio, con qué esfuerzo hago yo las cosas del Espíritu? Desde aquellas que nadie ve, como mi tiempo con Dios, mi estudio de la palabra, mi oración. Cuanto más en ir y compartir lo que he recibido de Dios. Participar en las cosas que Él utiliza, así como el congregarnos, el discipulado, los tiempos de intercesión. Yo no sé qué valor le esté dando cada uno de ustedes. Si simplemente lo hacemos porque hace parte de nuestra rutina espiritual o porque es que no tenemos nada más que hacer. Yo no sé, yo no quiero, así como el Señor Jesucristo, todo lindo, que confrontó a la mujer con su pecado sin condenarla, sin maltratarla, pero dijo, sí, es verdad, 5 maridos has tenido y ninguno de esos es tu marido. Con tanto amor, con tanta sabiduría, que le redargulló a esa mujer. Así está mi vida con Él en este tiempo, iglesia. Y más cuando por las señales que nos están dadas aquí, no son las señales que un hombre nos está diciendo, no, son dadas por el mismo Dios, de que estamos viviendo los últimos tiempos, tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Estamos en verdad siendo como esas vírgenes sensatas que nos estamos ocupando de llenar nuestras lámparas de ese aceite para vivir con la luz, ¿sí? Porque no es llenar las lámparas de aceite, como dice la palabra, para meterlo debajo de la cama o debajo de la mesa, no, sino para que la luz de Él resplandezca en mí y otros puedan verla y quieran esa luz. Es el tiempo en que nosotros como iglesia necesitamos ocuparnos de eso y dejar a un lado, mire, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado y a todos, porque así como el Señor Jesucristo es amor, es misericordia, pero Él también es juicio, Él es justo. Entonces, como nos decía el pastor, porque la palabra lo enseña, al que más se nos ha dado, más que, más se nos demanda. Ustedes y yo no somos una iglesia en que hemos crecido ¿con qué? Con conferencias o con discursos. No, ustedes son los hijos del rey y la prosperidad y usted tiene el poder y usted no. Nosotros hemos sido adoctrinados con palabra y lo conocemos de verdad, pero eso se nos demandará también. Y no para que nos amedrentemos, no, es para que nos despertemos, ¿sí? Y nos pongamos en la marcha de ocuparnos con Él, no por lo que el pastor, la pastora diga, lo que usted vea en un mensaje, en un discurso, sino por lo que usted sabe y lo que el Señor quiere de que se entere en este tiempo, para ser entendidos en los tiempos que vivimos y para vivir siendo avisados. Porque el avisado, ¿qué? Ve el mal y se esconde, se aparta, pero el necio, ya sabemos cuál es el resto, asume todo. Entonces, a eso estamos siendo llamados, hombres y mujeres, una iglesia, yo no sé, multitudes, poquitos, la misma palabra dice, no os preocupéis, no os amedrentéis, manada pequeña, porque a vosotros os ha placido entregaros el reino. El reino. Entonces, de eso tenemos que ocuparnos. O sea, de tener la llave para entrar a ese reino. Amén. Padre, te damos infinitas gracias, eterno Dios, por tu palabra, Señor.
por este tiempo, Señor, por tu presencia en esta mañana, en este lugar, ahora aquí con nosotros, Padre. Nada es casualidad, Padre nuestro. Hoy tu misma palabra nos da muestras y señales de que todo cuanto acontezca, Señor, está bajo tu soberanía y tiene un propósito, Señor. Cuanto más este tiempo, Señor, en que como iglesia, como hijos, como tu pueblo, Señor, venimos a ti, Señor Dios, sí, dándote gracias por todo lo que has hecho, Señor Dios, por lo que estás haciendo y por lo que harás, Padre. De corazón te pedimos, Espíritu Santo, danos ese corazón, Señor Dios, entendido, sensible, sediento, Señor, de ti, de tu palabra, de la comunión contigo, Señor, y de conocer y de poner por obra, Señor, todo aquello cuanto tú demandes de nosotros, Papito Dios, que así como esta mujer de Samaria, Señor Dios, que así como Pablo, Señor, que así como cada hombre o mujer, Señor Dios, que en tu palabra nos registra, Señor, podamos ser, Señor, esos instrumentos, Padre, para, Señor, cumplir, Señor, terminar lo que tú ya hiciste, Jesucristo, a través de tus obras, de tu muerte en esa cruz del Calvario, de dar a conocer, de llevar, Señor, el mensaje de salvación, de vida eterna, Padre, a todo el que nos rodee, Padre nuestro, que nada nos atemorice, Señor, que tengamos nuestros ojos puestos en ti, Señor Jesucristo, el autor, el consumador de la fe, Señor, que tengamos nuestros ojos puestos en las promesas, Señor, no solamente de esta tierra, sino del reino venidero, que así como Pablo, Señor, y cuántos hombres y mujeres, Señor Dios, entendieron, Señor, que para nosotros el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo, que así sea, Señor, para cada miembro, Señor, de esta manada pequeña, de esta iglesia y de toda aquella, Señor, iglesia, donde tu palabra, Señor, sea, Señor, ese pan de vida, sea esa lámpara a sus pies y esa lumbrera, Señor, en el camino de cada miembro de tu pueblo, Padre. Oramos en esta mañana, Señor, por la iglesia, Señor, a nivel mundial, en toda denominación, Señor Dios, que estos sean tiempos, Espíritu de Dios, de despertar, de avivamiento, Señor, de discernimiento, de entendimiento, pero también, Señor, de disposición, Señor Dios, para las cosas del reino, Padre amado. Oramos por los pastores, por los maestros de la palabra, por los evangelistas, por los misioneros, Padre, que colocan su vida, Señor Dios, para llevar mensaje de esperanza, Señor, a aquellos lugares, Señor, donde tu palabra no ha llegado. Bendecimos sus vidas, sus hogares, sus familias, Papito Dios, como cada hombre y mujer que se disponga desde la sencillez, Señor, y aún en el interior de sus casas a predicar, a llevar el mensaje de esperanza, de salvación y vida eterna, Padre, a todos, Señor, a que coloques en nuestro entorno, Papito Dios. Bendecimos este día, Señor, bendecimos nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras generaciones, Papito Dios, por tu promesa declaramos que son generaciones benditas en ti, Padre amado, que ellos, que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, Señor, y hasta la 1000 generación, dice tu palabra, son benditos en ti, Padre, que así como para este pueblo de Samaria llegó el día en que tú los sacaste, Señor Dios, de maldición a bendición, así ha sido, Señor, para nuestras vidas y para nuestras generaciones, justo a tiempo, Padre. Por favor, Espíritu Santo, obra, Señor, en cada miembro de tu cuerpo, de la iglesia, en la denominación que sea, Señor Dios, trayendo, Señor Dios, despertar espiritual, Señor, para que vivamos, Señor, conociendo y cumpliendo el propósito con que tú te revelaste a nuestras vidas, con que nos llamaste, Señor, y con que te has ocupado, Señor Dios, de entrenarnos y de capacitarnos, Señor Jesús. Gracias te damos por este tiempo. Bendecimos este comienzo de semana, lo colocamos en tus manos, Padre, sabiendo, Señor Dios, que tú tienes todo en control, Señor. Nuestra nación Colombia, nuestros gobernantes, Padre amado, aquellos que administran, Señor, lo que solo tú eres dueño, Padre amado, que la misericordia tuya esté con ellos, Papito Dios. Bendecimos cada familia, Señor, que conformamos esta nación de Colombia, Señor, con la bendición
tuya, que la luz de tu palabra llegue, Señor, a cada hogar, papito Dios, que los hombres, Señor, de este tiempo se ocupen, puedan conocer el diseño y el propósito con que tú les diste. Levanta ejércitos de hombres valientes, esforzados, temerosos de ti, que aborrezcan el pecado, Señor, que no se avergüencen del evangelio, que su mayor fuerza, su mayor posición esté de rodillas delante de ti, buscando la dirección para sus vidas, para sus familias, para sus hijos. Espíritu de Dios, levanta ejércitos de mujeres, Señor, virtuosas, sabias, mujeres de fe, Señor, mujeres que amemos tu palabra, que amemos la oración, que clamemos de día y de noche, como tú nos diste ejemplo, Jesucristo, por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestra nación, papito Dios. Bendecimos, Señor, nuestros hijos, Padre amado, nuestras generaciones venideras, Padre, las colocamos en el hueco de tu mano, Señor, los colocamos bajo el pacto de tu sangre, Señor, porque por tu promesa, Señor, allí ninguna arma forjada, Señor, contra nuestros niños, nuestros jóvenes, prosperará jamás, sino que tú los guardarás, Señor, para ti, precioso Jesús. Gracias te damos por este día, por esta mañana, por la palabra y por todo lo que tú tengas, Señor, para nosotros como tus hijos y tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendecido día para quienes nos acompañan por el Face. Dios les continúe bendiciendo.